ahí de acuerdo al delito. Cómo es, si lo hiciste, digamos, si sabías que lo hacía, qué instancias tuvo, cuáles son las defensas que vos podés tener. Bueno, eso es lo que dicen los dos proyectos. Ahí no tenemos diferencias, seguimos sin diferencias. Y este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado. Claro. En la orden 719. Te da hasta el dato de la orden. Sí. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias. Las diferencias están centradas fundamentalmente en el procedimiento tributario, que no lo prevé el proyecto que tiene dictamen. No tiene ni modificaciones al Código Civil y Comercial, ni tiene las modificaciones al procedimiento tributario, el tema del régimen simplificado de ganancias. Y vamos a contarle un poco, refrescarle a nuestros televidentes qué es lo que está proponiendo el gobierno en la materia. A ver. El gobierno en la materia está proponiendo, por un lado, reduce de 5 a 3 años los plazos de prescripción cuando vos tenés que presentar una declaración jurada. Vos no presentaste la declaración jurada en término. Sí. Y vas a tener problemas. Pero si además no pagaste los impuestos que tenés que pagar, la AFIP hasta ahora tiene 5 años para reclamarte para atrás lo que vos no pagaste. Claro. Ahora, este plazo va a ser de 3 años. A los 3 años va a prescribir. Si la AFIP no te hizo el reclamo, vos te salvaste de pagar. Claro. Pero va a tener 3 años, pues decían que 5 años era muchísimo tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, se establece un sistema simplificado de ganancias. Quiere decir que todos los que ganen hasta 1.000 millones de pesos y tengan un patrimonio menor a los 10.000 millones van a poder entrar en este sistema simplificado de ganancias. En este sistema ya no te van a controlar cómo es tu patrimonio, sino que te van a controlar cuál es tu facturación. Por eso se habla de un sistema simplificado de ganancias. Claro. Este quizás sea el punto que más cuestionan algunos sectores dialoguistas que en otros proyectos acompañan al gobierno. Que no se estudie cómo creció tu patrimonio, el origen de tu patrimonio. Sí. Creo que es uno de los puntos más complejos del proyecto. Porque no vas a tener que informar los consumos ni cambios de patrimonio. ¿En qué utilizas tu patrimonio? Vos tenés dólares guardados. Sí. Te doy un ejemplo. Te querés comprar un coche. No vas a tener que informar que te compraste el coche, ni en qué usaste esos dólares, ni de dónde sacaste esos dólares para comprarte el coche. Y eso va a significar un cambio en tu patrimonio, porque vas a tener dinero que no tenías declarado, lo vas a poder incluir dentro de tu patrimonio. Claro. No sé si... Sí, está claro. Y después, otro tema muy importante es el tema de las declaraciones juradas. Si ahora no las presentabas en términos, te cobraban 200 pesos. ¿Es un caramelo? No. Es nada, claro. Nada. Ahora te van a cobrar 200.000 pesos. ¿La vas a pensar? Sí, claro. Bueno. Entre 200.000 y 400.000. Sí. Ahora voy a contar un poquito... Todo eso no lo tiene el de Agos. No lo tiene. Por eso hablé de las diferencias. Claro. Ahora voy a contar un poco en qué situación estamos. No, a ver. El gobierno quería tratarlo la semana que viene. Está difícil. Y va a esperar, quiere hacer más negociaciones. Tiene problemas en la Comisión de Presupuesto. Claro. Te explico por qué. La Comisión de Presupuesto hay 49 miembros. Sí. Solo entre... No hay empate, por lo menos. No hay empate. No es como la de cripto. No es como el tema de la criptomoneda. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Vos tenés 49 miembros, de los cuales 21 son de Unión por la Patria. Uno es de la izquierda. Así ya tenés 22 que se pueden unir en un dictamen en contra. Claro. Sí. Vos tenés que tener por lo menos 22 para que te desempate. Para que sea el de mayoría. No, porque claro, sería el de mayoría porque tendría voto doble el presidente. Claro. Pero ¿cómo llegas a los 22? Está muy difícil porque tenés 6 tiene la Libertad Avanza, 7 tiene el PRO, estamos en 13. 2 tiene Innovación, estás en 15. 2 tiene el MIR, estás en 17. Estás contando a todos los que son más o menos. Los que tengo la seguridad yo que chequeé que podrían acompañar al gobierno. Claro. 2 radicales, estás en 19. Ajá, te faltan 3. Y 1 de Encuentro Federal, porque ahí tenés un problema. En Encuentro Federal están Nicolás Massot, que es una duda cuál es la posición que va a tomar, sí. y tenés a Ignacio García
Aresca, que sí lo va a acompañar porque el gobierno firmó un convenio por el tema, viste que está firmando convenios con el tema del colchón, de los dólares. Y con esos tenés, suponete que Masod lo firma, ¿tenés 21 o 22? Está llegando a 21, todavía te está faltando uno, claro. porque la coalición cívica no creo que acompañe este proyecto. Es muy difícil que acompañe este proyecto. ¿Por qué? Porque discute el tema del origen del patrimonio. Como que no va a haber un control de cómo se aceleró el patrimonio. Únicamente que bueno, que lo haga en disidencia. Que lo haga en disidencia. Para entonces, que no tenga el mayor voto. Por eso, pero necesita más tiempo para negociar. No está complicado ni en la Comisión de Legislación General ni en la Comisión de Legislación Penal. Llegarían a la mitad con las firmas de todos estos bloques que te nombré, llegarían a la mitad en cada una de esas comisiones. Claro. Por eso te digo que está complicado en presupuesto. No está complicado en el recinto, me dicen. Claro. En el recinto está más o menos como para la ratificación del DNU sobre el Fondo Monetario Internacional. Votos más, votos menos, pero está en esos parámetros. Y aparte ahora hay que ver cuándo se va a reanudar la actividad con el conflicto que hay con Unión por la Patria por la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Porque están decididos a no ir a las comisiones que se traten proyectos impulsados por el gobierno. Solo van a ir a las comisiones en rechazo de la sanción, pero es mezclar las cosas. Es raro. Claro, sí, justamente. El otro día lo hicieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hacían actos de presencia, bueno, estaban 5 minutos, daban ciertas opiniones respecto de lo que iban a tratar y se retiraban, sí. Y las comisiones que ellos presiden no funcionaron. Pasó con Cultura. Claro, pero Agricultura estuvieron, ¿eh? En Cultura no se hizo. No, se suspendió. Y Agricultura estuvieron. Agricultura, estuvieron ahí. Porque iban trabajadores del INTA y le interesaba el tema. Claro. No van a asistir. Van a intentar trabar la actividad en las comisiones de los proyectos impulsados por el gobierno. Me parece que esa es la estrategia. Igual, me parece que hay que dejar pasar esta semana, cuando Cristina vaya a Comodoro Pi a ver, todavía no se sabe cuál será su lugar de detención, si es domiciliaria o si es en algún otro lugar. Me parece que cuando eso finalice, capaz que está más claro el panorama, ¿no? Son elementos de presión, claro, que seguramente usa. En el Senado, por ejemplo, había una sola comisión que se iba a reunir, en realidad eran 3 comisiones, un plenario que iba a tratar temas muy importantes como la cuestión de la ampliación de la Corte Suprema y el tema de la Auditoría General de la Nación, y se levantó esa reunión que estaba prevista para el miércoles. Eso se levantó el miércoles a las 11. Así que, bueno, claramente está todo marcado por eso que decís. Ni hablemos de una sesión, cuándo será la sesión que vaya a haber. Pensaba en cuanto al tema del receso por el hecho de la urgencia que tiene el gobierno para tratar este tema que mencionas. O sea, no puede darse el lujo de saltear algunas semanas de julio y ya meterse de lleno porque ya estamos en tiempo electoral. Ya después ahí se ralentiza mucho más la actividad legislativa. Sí, pero necesita tener los votos. Claro. De tener los votos. Eso lo entendió perfectamente el gobierno y bien que hace en cuanto a no sentarte, si no tenés el número, ni empeces a charlar, no empieces ni va a abrir la comisión hasta que no tenga asegurado que tiene los números en presupuesto, los otros números los tiene. Y aparte tiene otro frente abierto que son las leyes de jubilaciones y discapacidad que ya están en el Senado. Desde el martes me parece que ya llegaron al Senado. Y está bien, suponete que no convoquen a la Comisión de Presupuesto, la maneja el oficialismo Ezequiel Atauche. Pero en algún momento van a tener que estar y si no los van a emplazar. Tienen a su favor que los senadores siempre se tomen las vacaciones de invierno. Así será. Nosotros nos tomamos un ratito más para una breve pausa y después volvemos con plenario.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Segundo bloque de plenario, decíamos al principio que, bueno, hablábamos de la relación tirante de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con la Corte Suprema de Justicia y con mi amiga Silvia. Decíamos que esto no es de ahora, no es de ahora por este fallo, sino que tiene una trayectoria ya, esta tirantez enorme que ha sabido de tiempos mejores o de tiempos bastante positivos. Pero, ¿sabes, Silvia? Vamos a hacer un recorrido de cómo se fue rompiendo esa relación y cómo llegamos hasta donde llegamos, pero independientemente de eso, dejemos claro que lo resuelto por el Tribunal Superior se entiende que no tiene que ver con esa, o no debería tener que ver con esa tirantez que tienen las partes, sino con, bueno, pruebas fundadas que puede haber encontrado el Tribunal Superior. En definitiva, vamos entonces a ver unas placas, un informe que elaboramos justamente teniendo en cuenta este tema de, bueno, de lo que fue el tema de la semana, lo que va a ser uno de los temas del año. Entonces vamos a remontarnos en la historia, como siempre nos gusta hacer, y decir, bueno, ¿de dónde partimos? Siempre lo mejor es ver de dónde arrancamos. Y cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo, recordemos 25 de mayo de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estaba integrada por 8 jueces. Estamos hablando de la Corte Suprema de 9, le faltaba uno, después vamos a decir quién era y por qué faltaba ese noveno juez de la Corte. Eran Julio Nazareno, que era el presidente, riojano él, amigo de Carlos Menem, por eso juntamente lo habían nombrado. Era la Corte de la mayoría automática. Eduardo Molineo Connor, Guillermo López, Antonio Bogiano, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Carlos Fait y Augusto Belluccio. Algunos venían de los tiempos de Alfonsín, como Carlos Fait y Augusto Belluccio, y otros eran parte de esos números. Recuerden que en otro programa... Petracchi también, ¿no? Petracchi también venía de antes, sí, es verdad. Y recordemos, Carlos Menem fue el presidente que nominó, al ampliar la Corte, fue el presidente que en la historia argentina tuvo la oportunidad de nominar más miembros de la Corte. En su caso fueron 10 miembros de la Corte, fueron nombrados por Carlos Menem. Después tiene que pasar por el Senado, obviamente. La Corte entonces era conocida por ser, en términos de legitimidad y transparencia, muy cuestionada, y era la mayoría automática que estaba alineada con el gobierno de Carlos Menem. Gustavo Bossert es quien falta y es el noveno que falta. Había presentado su renuncia el 21 de octubre de 2002, porque recordemos, había habido un intento que se quedó en veremos de Eduardo Duhalde, que habían impulsado durante ese mandato que tuvo de poco más de un año, de un enjuiciamiento de los miembros de la Corte Suprema. Eso quedó... Fueron todos todos fueron votados en la Cámara de Diputados. La mayoría fueron votados en contra, pero nadie alcanzó los 2/3 como para hacerle un juicio político. Sí, la comisión de juicio político que conducía Sergio Acevedo, claro, que impulsó el juicio a todos los miembros de la Corte, pero fue rechazado. Fueron rechazados, sí. Lo que dijo, al final terminó yéndose Gustavo Bossert, que era el mejor de todos, prácticamente. ¿Y qué es lo que dijo él? Como habían dudado de él, es un gesto que otros deberían imitar y contribuiría en recuperar el prestigio de la Corte. Eso lo dijo Acevedo, cuando se fue, el único que no reunía requisitos como ser, o uno de los únicos para ser considerado miembro de la mayoría automática. Me han hartado los infundados cargos, fue el término que usó. Y ahora, bueno, sí, volvemos a las placas entonces. Durante el primer año de gestión, ahora sí entramos en la gestión de Néstor Kirchner, se impulsaron juicios políticos y renuncias que llevaron a una renovación significativa del tribunal. Con el primero que se puso Néstor Kirchner, se disgustó. El primer enfrentamiento fue con Nazareno. Con Nazareno, y ahí le tomó idea, porque era una puja de poder, porque Nazareno era como que se había ofrecido para, ante el caso de un vacío de poder,
Ser presidente. Ser presidente de la nación, como está dentro de la escala sucesoria de alguna manera ante una emergencia así. Ahí lo vemos con su tradicional habano a Nazareno. Néstor Kirchner no presentó pedido de juicio político contra todos los miembros todos los miembros de la Corte, sino contra la mayoría automática. Fue en junio de 2003, a pocas semanas de asumir, que Kirchner dio un discurso por cadena nacional en el que pidió al Congreso que iniciara juicio político contra uno o más ministros de la Corte Suprema, cuestionando entonces su legitimidad y su rol durante el menemismo. Nazareno, como decía Silvia, era el primer blanco de Néstor Kirchner, era el presidente de la Corte y ¿qué hizo? Inmediatamente renunció poco después ante la presión política y mediática. Obviamente lo que hizo fue renunciar. Ahora vamos entonces a otros dos integrantes que fueron objeto del juicio político. Estamos hablando de Eduardo Molineux O'Connor, es el de la izquierda, y Antonio Boggiano. Primero fueron de a uno. Siempre decíamos que el último ejemplo de juicio político que vivimos en tiempos de Alberto Fernández, él los hizo todos juntos. Es la peor manera. Si querés que salgan, hacelo de a uno. Y van renunciando de a uno. En el caso de Molineux O'Connor y Boggiano fueron los que también ¿qué hicieron? Renunciaron antes que avanzara el juicio político. Ellos dos también se fueron. Después de entonces tenemos los casos de Guillermo López y Adolfo Vázquez. Yo puse López, pero es Adolfo Vázquez, es la próxima placa. Ahí no son los dos López, sino es Adolfo Vázquez. Renunciaron en la mitad del proceso de desgaste institucional. ¿Connor no lo habían destituido? A Molineux O'Connor. Molineux O'Connor sí. Molineux O'Connor sí fue destituido. A ver. Yo me acuerdo que uno había sido destituido. Sí, él fue destituido, sí, tenés razón. Y en el caso de Carlos Fait, y ahora vemos a los otros, Carlos Fait, Enrique Petracchi y Augusto Belluccio no fueron alcanzados en realidad los otros dos, Boggiano y Molineux O'Connor fueron los que fueron destituidos en realidad. En el caso de Belluccio, Fait y Petracchi no fueron alcanzados por los pedidos de juicio político y continuaron en sus cargos y eran los que se consideraban los más independientes en este caso. Entonces, vamos ahora. ¿Qué es lo que hace Néstor Kirchner? Para formar una nueva corte, para ir creando a partir de haber deshecho la mayoría automática, imprime el decreto 222 de 2003, justamente que establece, y lo vemos en la próxima placa, un nuevo mecanismo de selección de jueces con criterios de transparencia y participación ciudadana. Esos eran los ejes fundantes de ese decreto, que aún hoy es recordado porque es ese decreto que él lo presentó como una refundación de la Corte. Incluía un nuevo mecanismo de selección de jueces. Sí. La participación ciudadana es, por ejemplo, que se tiene que publicar avisos en los medios de comunicación durante tantos tiempos, cada vez que se propone un miembro de la Corte, y entonces hay la posibilidad de que hagan presentaciones los particulares o impugnaciones, cada uno contra aquellos nominados. Esos son los criterios de transparencia que impulsaba Néstor Kirchner. ¿Cómo queda entonces conformada la Corte Suprema? Todavía todavía era de 9 miembros. Eugenio Zaffaroni es designado el 1 de diciembre de 2003. Él asume en lugar, entonces, el que reemplaza a Nazareno. A medida que iban renunciando, los iban reemplazando. Es el primer miembro de la Corte designado por Néstor Kirchner. Después tenemos a Elena Hayton de Nolasco, que es designada el 9 de junio de 2004 y fue la primera mujer en integrar la Corte en décadas. La primera mujer, en realidad, de la historia había sido Margarita Argubas. Y la habían designado durante un gobierno no democrático, durante el gobierno de Roberto Leviston. Y en el caso de Nolasco, ella había reemplazado a Enrique Petracchi.
Tenemos Que se había ido. que se había ido. Ricardo Lorenzetti es designado entonces, es el 12 de diciembre de 2004. Él reemplaza a Adolfo Vázquez, a medida que se van yendo los van reemplazando. Y fue obviamente Lorenzetti es uno de los que aún hoy está presente, fue figura clave en la nueva etapa de la Corte. Él más tarde sería presidente de la Corte durante muchos años, es verdad. Carmen Argibay, una recordada jueza, es la segunda mujer designada por el presidente Néstor Kirchner. 3 de febrero de 2005, ella reemplaza a Guillermo López, otro de los que se va antes de que lo enjuicien. Y Carlos Fay ya venía de antes, ya venía de los tiempos de Alfonsín, es el miembro histórico que permaneció en el cargo y era respetado por su trayectoria, por todos. Juan Carlos Maqueda tenemos también, ese fue el único que había alcanzado a designar, miembro de la Corte, había alcanzado a designarlo Eduardo Duhalde. Claro. Justamente, él fue, yo creo que fue presidente provisional del Senado un tiempo. En la primera etapa del gobierno de Eduardo Duhalde. Así es, sí. Fue designado en 2002, uno de los nombramientos, de los nombramientos. Era un reemplazo de Bossert. No, todavía no. Él no sé en lugar de quién alcanzó a asumir, pero no, me parece que no de Bossert. O por ahí sí, ponele que puede haber sido. El 22 de noviembre de 2006, el Senado aprueba, entonces, y lo vemos en la próxima placa, aprueba la reducción de la Corte a 5 miembros. Esa es una decisión de la que después Cristina Kirchner, mucho después, en 2016, lo confesaría a sus senadores, ella se arrepintió. Porque esa reducción ella misma, no sé si la impulsó el mismo matrimonio, pero ella la defendió. Sí, me parece que fue un proyecto de ella. Claro, con idea justamente de los dos, seguramente, y fue defendido en el Senado por Cristina Kirchner, que en su momento era presidenta histórica de la Comisión de Asuntos Constitucionales, derogaba la ley 23.774, que había ampliado el número de miembros de la Corte por parte de Carlos Menem. En ese debate en el que se aprueba bajar a 5 miembros, ella destaca que en lugar de aprovechar, como otros gobiernos hubieran hecho, en lugar de aprovechar las vacantes para nombrar nuevos jueces afines, había optado por reducir el número de integrantes en un gesto que ella definió como de institucionalidad y transparencia. Lo que termina surgiendo entonces en esa corte de 5 miembros, fue la corte que justamente se resaltaba la transparencia de esa corte, el prestigio de esa corte. Justamente eran tiempos buenos que se empiezan a empañar. Ahora vamos a motivos claves del distanciamiento, y esa es la próxima placa. Hasta durante el primer gobierno de Cristina y el primer gobierno de Néstor no había conflictos con la Corte. No, para nada, no había para nada. Aparte era las Cortes que prácticamente los había designado a todos, salvo Fayt y salvo Maqueda, eran todos miembros y no podían admitir que se hubieran equivocado. Los motivos del distanciamiento, la ley de medios de 2013. Si bien la Corte había declarado constitucional la ley de medios, lo hizo 2 días después de que ganara, por ejemplo, Sergio Massa las elecciones. Había establecido límites en el uso de la publicidad oficial, había defendido en esa misma acordada, defendía la libertad de expresión. Se interpretaba como mucho de esa acordada tenía que ver, eran palitos que le pegaba al gobierno y que no lo tomó para nada bien Cristina Fernández de Kirchner. Porque esa ley de medios estuvo dirigida fundamentalmente a Clarín. Fue la ley anti-Clarín. Y se acuerda que decían que iban a la puerta de Clarín, que iban a tomar Clarín, que bueno, había todo. Fue aprobado en el 2009. Después que pierden las elecciones y antes que asuma los nuevos diputados donde iban a tener minoría. Claro. La otra cosa que afectó mucho la relación fue la reforma judicial, que, vamos a ver ahora tiempos mejores a la imagen de Cristina con Lorenzetti. Pero bueno, Cristina había impulsado entonces la reforma judicial esa incluía la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura,
esos proyectos fueron debatidos rapidísimo porque se presentaron el 25 de... se presentaron el 8 de abril de 2013 y se aprobaron en la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2013, luego de una larga sesión de casi 24 horas, cargada de tensión entre el oficialismo y la oposición y la primera de esas iniciativas, eran 6 proyectos de reforma, tuvo 130 votos a favor, 123 en contra. Finito el resultado. Había una reforma del Consejo de la Magistratura que establecía que los eligieran, se iban a votar, iban a ser elegidos por los miembros por el voto universal. Se aumentaba el número de 13 a 19. También limitaban las medidas cautelares a un plazo máximo de 6 meses. Había una serie de cuestiones que, ¿cómo terminó? La Corte lo declaró inconstitucional. Exactamente. Ahí se terminó de romper. Se terminó de romper la relación. Y a partir de ahí empezaron escaramuzas puntuales. Por ejemplo, ahí terminó esas sonrisas que había hasta entonces de una Cristina Fernández de Kirchner vestida de luto todavía. Bueno, se termina de romper la relación con quien ya era el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Ahí apuntan contra Carlos Fait. En un momento apuntan hacia Carlos Fait. La relación entre el gobierno y Carlos Fait, el gobierno de Cristina Fernández y de Carlos Fait, fue tensa, conflictiva, sobre todo a partir del segundo mandato. Empezaron a hacer hincapié en su edad, tenía 97 años, llevaba más de 30 años en la Corte Suprema. El argumento era de que la edad avanzada podía afectar su desempeño, decía el gobierno de Cristina Kirchner. Sí, me acuerdo todo lo que decía todos los días Aníbal Fernández sobre Fait. Era terrible. Y aparte había una cuestión que había desencadenado un enojo, unas críticas, que era una acordada que le había firmado de manera remota Carlos Fait, porque decían que él se manejaba solamente desde su domicilio, ya no iba a la Corte. Era una acordada donde ratificaban a Ricardo Lorenzetti como presidente del tribunal. Bueno, intentan removerlo, impulsan el juicio político directamente. Me acuerdo. Lo impulsan y fracasó. Bueno, fue rechazado la posibilidad del intento de ese gobierno para Yo creo que nunca llegó al recinto. No llegó, pero bueno, no tenía los votos. No tenían los números para que lo iban a llegar. Hicieron el poroteo y sabían que no. Fait resistió hasta el final. Cuando se fue Cristina en 2015, ¿qué es lo que hace él? Renunció y después falleció. Y fue reconocido por su trayectoria y la defensa de una independencia judicial. Entonces, el otro conflicto que ya pasa al gobierno de Cambiemos y vuelta la guerra con la Corte Suprema en tiempos de Alberto Fernández, tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. El conflicto entre el kirchnerismo y la Corte Suprema fue por el Consejo de la Magistratura. Se intensifica a partir de un fallo del máximo tribunal en diciembre de 2021, donde se aprueban una ley impulsada por... En 2006 habían aprobado una ley, el gobierno de Néstor Kirchner, impulsada por Cristina Kirchner, donde se reducía la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13. Bueno, el fallo de la Corte de diciembre de 2021 declaraba inconstitucional esa reforma de 2006, argumentando que rompía el equilibrio de representación exigido por la Constitución. Ordenaba volver a la composición anterior de 20 miembros, designaba como al presidente de la Corte, Horacio Rosati en ese caso, como titular del Consejo. Obviamente la reacción del kirchnerismo, especialmente desde el Senado, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, había resistido, porque ya Cristina Kirchner estaba en el Senado como vicepresidenta de la Nación, resistía la implementación del fallo, hubo maniobras, ¿se acuerdan que hubo intento de partición del bloque como para tener más miembros por parte de los senadores? No, pero aparte en ese momento le habían dado 120 días la Corte para hacer una nueva ley del Consejo de la Magistratura y llegaba el verano, así que era imposible hacerlo. Imposible hacerlo. Fue raro que se restituya una ley de horario, no fue una situación muy difícil de hacerlo.
Llega entonces, y aparte, además, más allá de eso que había generado un cortocircuito definitivo, bueno, también Sí. tenemos durante el gobierno de Alberto Fernández que el kirchnerismo impulsa en 2022 un proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia a nada menos que de 5 a 25 lo quería llevar. Después terminan aprobando una ley, una media sanción con una Corte Suprema de 15, nada más. Pero nunca terminó, No terminó ni el siquiera se recorrido. pudo tratar. Pero no sé si te recordás otro punto de fuerte conflicto con la Corte, Sí. cuando sacan el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires. También, ese también. Bueno, hubo un montón de cortocircuitos. Pero ese fue muy fuerte, porque en base a ese después Le presentan... hacen el juicio político. Exactamente. Que es la próxima placa justamente que le Ay, impulsa disculpa. No, está perfecto. Es justamente lo que introduce es un juicio político contra los miembros de la Corte, que era Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Arranca el 1 de enero de 2023 y termina antes de cuando ya se sabía que bueno, ya antes del balotaje, creo. Cuando se confirma que Massa va a ser candidato, él mismo pide Que lo frenen. que lo frenen. Y después terminan, bueno, dictaminando. Hay un dictamen que todavía está y que nunca llegó a tratarse, que con el dictamen como para ser tratado, pero nunca tuvo el Eso número. fue en el 2023, quiere decir que todavía está vigente, pues tiene 3 años el dictamen. Tiene vigencia todavía y que puede llegar a... Bueno, tiene vigencia este año nada más. Bueno, finalmente, y llegamos entonces ahí, y llegamos con lo justo, con los tiempos, hasta esta causabilidad y la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que en definitiva, bueno, lo que reprocha a Cristina Fernández de Kirchner es el tratamiento acelerado en lo que tiene que ver con la Corte Suprema, porque Cristina tiene un enojo en general con la justicia y un enojo en particular con la Corte Suprema, porque en 6 meses se avanzó con esta causa. Que, Claro, en realidad la condena es del 2022. Sí. 6 de diciembre del 2022, el tribunal número 2 condena a 6 años a Cristina Fernández de Kirchner. El Diego Luciani, uno de los fiscales, habían pedido 12. Sí. Se desecha uno de los delitos que la querían acusar, que era asociación ilícita, y solo la acusan por administración fraudulenta. Sí. Y a partir de ahí empieza a ir a distintas instancias. Y después de 3 años termina... En la Corte, Sí. que termina fallando en contra, y ese es el final definitivo de esta historia, por lo menos, y de la relación mala entre la Cristina Fernández de Kirchner y las Cortes Supremas, Sí. las sucesivas Cortes que con todas sus modificaciones desde 2003 hasta la fecha. Veremos cómo sigue toda esta historia, pero por lo menos acá la resumimos. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas.
Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
tercer bloque de plenario y entre las actividades que hubo a lo largo de esta semana, ayer hubo una en particular que fue una reunión de la Comisión de Derechos Humanos que sesionó in situ en la provincia de Formosa para analizar las violaciones a los derechos humanos que se han producido en esa provincia y bueno, invitaron a víctimas y familiares de víctimas a exponer ante la comisión y para hablar sobre ese tema nos vamos a la provincia del Chaco. Y estamos en comunicación con la diputada Marilú Quirós. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro, Silvia Reister la saludan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Y usted Acá estamos. sabemos que ayer se desplazó hasta la provincia de Formosa justamente para tomar parte de esa reunión de la que hablábamos recién. A ver si nos puede describir de qué se trató, cómo se desarrolló la reunión. La verdad que fue una reunión tremenda. Qué bueno que pudimos ir, que pudimos escuchar en primera persona a las víctimas y a todo lo que pasa. Formosa realmente es una provincia dominada, una provincia tomada, se podría decir, donde la democracia, la verdad que está bastante lejos de ser una realidad. Escuchamos a 17 familias víctimas que nos relataron las cosas que vivieron, que viven y cómo están en la mira de un gobierno que realmente lo tiene sometido. O sea, hay un sometimiento tremendo. La verdad que con gran altruismo, la gente que pudo expresarse ayer en un momento tan difícil. Habían espías de Infran, quiero contar, de Gildo. Cuando nosotros cruzamos la frontera, nos tenían ya identificados, digamos, una cosa que también nos llamó la atención, de la manera en que se manejan. Y escuchar los testimonios desgarradores de casos que se cierran, que no se estudian, asesinatos, represión. La verdad, tremendo. Fue una jornada larga, difícil y realmente vuelvo a decir, el coraje que han tenido las víctimas de poder expresar. Bueno, estaban todas las cámaras, hubo mucha gente viendo esto. O sea, hay un estado de represión tremendo y una complicidad entre la parte policial, la parte gubernamental. O sea, es como que está todo sellado para actuar y de manera tremenda. El miedo es lo que rige en Formosa. Ajá. Diputada, ¿y la gente se refería fundamentalmente a situaciones que se dan ahora o fue también de situaciones que se dieron en la pandemia? No, en la pandemia. Situaciones que se dieron en la pandemia, tremenda, gente que que ha perdido la vida, literalmente, porque no los atendían, o los tenían en lugares como secuestrados, diríamos, que no estaban aptos. Pasaron muchas cosas durante la pandemia, la falta de agua, gente reprimían ferozmente a los pueblos originarios. Esto fue tremendo escuchar en primera persona los relatos, pero viene desde antes de la pandemia, también ya viene la manera en que se manejan en la querida provincia de Formosa, ¿no? Diputada, usted fue especialmente crítica en su momento cuando no avanzó el proyecto de ficha limpia con la no aprobación en el Senado. Fue muy crítica inclusive del Gobierno Nacional. Y bueno, por eso le pregunto por su parecer respecto de lo que sucedió, la condena de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, esta semana. ¿Qué reflexión le merece? Yo decía
se hace lo que se tiene que hacer. Todos somos iguales delante de la ley. O sea, se debe hacer. O sea, y quien haya cometido un ilícito, tenga el rango que tenga, tiene que ir preso. Del partido que sea, tiene que ir preso. Todos somos ciudadanos que queremos vivir en un país democrático donde las instituciones funcionen. ¿Qué sensación me merece que empiezo a creer que las instituciones empiezan a funcionar? Y quiero que esto continúe, que las cosas salgan a la luz, que se haga justicia por todos los ciudadanos de a pie que creemos, que apostamos, que pagamos nuestros impuestos. Lo cierto es que las cosas se hagan como se tiene que hacer. Esta señora doblemente condenada, ¿no es cierto? Tiene que ir presa como cualquier hijo de vecino. No estoy de acuerdo en que tenga una reclusión domiciliaria, en que no use tobillera, en que no, porque nadie debe tener privilegios delante de la ley. Ujú. Igual la prisión domiciliaria está dentro de las facultades que tiene la justicia después de los 70 años que puede darle a una persona la prisión domiciliaria. Está, digamos, lo que está pidiendo Sí. está dentro de lo que la faculta la ley. Totalmente. Sí, totalmente, sí, es así. Tampoco estoy de acuerdo con las personas que están debajo del balcón todo el tiempo como arengando. No. Tenemos una sociedad que está enferma de muchas cosas y que tienen que saber de que hay que hacer las cosas que hay que hacer. Ujú. Y hay que entender lo que así es. Y que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. Claro. O sea, cada acción y reacción. O sea, yo no puedo alegremente robarme un país, un PBI, que pase como si nada fuera. O sea, las pruebas condenan una situación que tiene que tomar la represalia que se tiene que tomar, con ella y con quien sea. Ujú, claro. Diputada, acá en la actividad menguada que hubo esta semana, bueno, una comisión que sí se reunió fue la de Agricultura y Ganadería que usted integra, y trataron el tema de la situación, por ejemplo, la situación que hay en el INTA. ¿Cuál es su parecer respecto de lo que se está viviendo en esa institución? Me tiene muy preocupada la situación de INTA. INTA es una institución emblemática en Argentina, donde grandes científicos, agrónomos, profesionales, extensionistas han hecho de que nosotros seamos pioneros en la agricultura en Argentina. O sea, INTA es un organismo que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, porque realmente hace mucho, mucho bien. Y es preocupante, yo creo que hay informes que no están bien, hay números que no son reales, y eso hay que verlo bien y hay que estudiarlo para que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Pero INTA es algo que tenemos que preservar. Ujú. Sobre este tema le quería consultar si están pensando en hacer alguna gestión con el ministro de Economía o con alguna autoridad del gobierno para que no tomen ninguna medida que puede cambiar el estatus que tiene hoy el INTA. Estamos estudiando el tema en la comisión y obviamente que vamos a hacer lo que sea necesario para defender esta institución. Se tomarán algunas medidas, se verán algunas situaciones, pero realmente INTA es una institución que hay que proteger. Estamos en eso, estamos en eso. Diputada, su provincia fue una de las que adelantó las elecciones, ya hubo elecciones provinciales y bueno, ahí se impuso la alianza gobernante. Ustedes formaron parte de la coalición, como PRO, digo, ¿no? Ustedes formaron parte de esa coalición que ganó las elecciones. Mira, en las propagandas dicen que no formamos parte, que somos adherentes, pero sí quiero decirte que decirles que en la lista hubieron integrantes que pertenecen al partido. La cuarta diputada, Karina Boteri, es del PRO, y la número 12, bueno, no entra, pero sí, hemos formado parte de la alianza que se hizo acá en Chaco.
Mm. Pero habían sido excluidos justamente a pedido del gobierno nacional. No, no sabría decirte si habríamos sido excluidos. Nosotros tenemos una relación muy especial con Leandro Esdero, que nos conoce, que sabe quiénes somos y cómo actuamos, y hemos tenido diálogo con él. O sea, si le han pedido que nos excluya, eso no pasó, digamos. ¿Y están pensando en alguna reeditar esta alianza para las elecciones nacionales? Sí, se está conversando, falta todavía, Sí. pero sí, creo que es la alianza que va a estar en el mes de octubre. ¿Y cómo está la provincia ahora? Bien, bueno, Chaco viene con muchos reveses de hace un montón de tiempo y se está tratando de enderezar. Recibimos una provincia totalmente quebrada, incendiada, y Leandro Esdero la está poniendo en orden, recorriendo la provincia, haciendo territorio, viendo cuáles son los lugares más necesitados y está trabajando. Realmente la provincia se puede decir que está respirando un aire de tranquilidad, donde no hay piquetes. No se olviden que esta era la capital provincial del piquete, Sí. donde las leyes se respetan, donde estamos como más tranquilos. O sea, la provincia está recuperando la calma. Ajá. Respecto de las elecciones ahora, ¿cómo está el peronismo? ¿Está dividido en esa provincia? El peronismo que históricamente fue gobernó la provincia. Ahora se mantiene dividido. ¿Esa división trasciende las elecciones provinciales? O sea, ¿en las nacionales se van a unir? ¿Qué sabe sobre el tema? Una cosa extraña, porque el peronismo nunca se sabe si está dividido o no. Aparentemente sí, y una cosa que llama poderosamente la atención es que Oncherut, que pertenece a la fracción que se dividió de Coqui Capitanich, Él fue vicegobernador, ¿no? aprobó Fue vicegobernador, Oncheruk, ¿no? Oncherut hace Sí, hace tiempo. un montón. Y él salió a decir a los medios que estaba de acuerdo con la decisión que tomó la Corte, ¿no es cierto?, de llevar presa a Cristina Fernández de Kirchner. Ah, Una cosa un impacto que muy grande. un impacto, sí, yo quedé impactada por lo escuché en primera persona y realmente decir que un peronista diga esto me resultó extraño. Pero bueno, lo dijo, me pareció bien. Bueno, esa es la parte que se eh, dividió, digamos, de Coqui Capitanich y este otro sector, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede. Tenemos sorpresa todos los días en este país y en el mundo y tenemos que tratar de mantener la calma, de hacer las cosas lo mejor posible, de hacer las cosas transparentemente y siempre digo trabajar para la gente, Claro. que es para lo que nos votó. Ujú. Y diputada, respecto de ¿cuándo va a haber sesiones? La pregunta del millón le voy a hacer justamente. Ahora, qué se rumorea que después bueno, de lo que vivieron, qué perspectivas ve para volver a abrir el recinto? La verdad que todavía no se rumorea cuándo va a haber sesión. Nosotros seguimos trabajando en comisiones, estamos haciendo nuestro trabajo, pero comisión en el recinto, reunión en el recinto todavía no tenemos esa información. Estamos expectantes y bueno, allí vamos a estar cuando nos requieran que estemos, ¿no? No, sí, aparentemente esta semana hay muy pocas comisiones, no hay mucha actividad por el tema de los 2 feriados que hay de lunes y viernes, los vuelos. Bueno, veremos para la otra semana de fin de junio, ¿no? A ver si hay un poco más de actividad. Sí, pero a pesar de que no parezca, con los que trabajamos en serio tenemos actividad todo el tiempo. Así que sí, esperemos que así sea, que se pueda restablecer. Y yo siempre digo que tengamos sesiones ordinarias. Pide mucho, me parece. Sí, porque hace cuántos años, por lo menos nosotros que tenemos muchos años acá en el Congreso con José, no vemos sesiones ordinarias de hace más de... Y de la época de Cambiemos, o un poco más, o de la época de... Hará 15, 20 años que no hay sesiones ordinarias. O salteadas, Una vergüenza. muy excepcional. Pero bueno,
algún día se va a recuperar la Ojalá que normalidad. recuperemos. Ojalá. Tenemos que trabajar para eso. Ojalá así sea. Diputada, le agradecemos mucho su contacto con Plenario. Muchísimas luego. gracias a usted y a sus órdenes. Gracias, ¿eh? Buen fin de semana. Gracias. Era Gracias igualmente. la diputada Marilu Quirós, que hablaba y bueno, recorríamos todos los temas de esta actualidad en la cual, bueno, no hay perspectivas para cuándo será la próxima sesión, porque, bueno, estamos ante una situación que lo hemos vivido muchas veces en los años electorales, pero esto se multiplica exponencialmente cuando hablamos de un gobierno de minoría y cuando tengamos en cuenta el riesgo de abrir para un gobierno, el riesgo de abrir las puertas del recinto en momentos en los cuales hay una discusión muy grande, por ejemplo, por la composición de la Auditoría General de la Nación, justamente. Pero suponete que eso lo terminen de resolver, porque hay, o con el tema de que la auditoría pase a estar con 4 miembros, ahí podrían ya tener más bloques que podrían tener representantes de la auditoría. Pero hay que probarlo. Ese es un proyecto que está... Sí, y algunos dicen que podría llegar a salir ser por DNU. Sí. Y si salía así, saldría con 4 miembros para cada cámara. Y eso ya tendría más fácil para resolver lo que es hoy la atomización del Congreso, porque esa ley fue pensada en un Congreso bipartidista, que hoy no existe. Pero yo creo que el oficialismo tiene otros problemas que le puedan sacar un emplazamiento para modificar, para hacer otro proyecto de resolución referido a la que ayer se presentó sobre el tema de la comisión sobre la criptomoneda. Sí. Quedaron los emplazamientos del Garrahan y quedaron los emplazamientos de las universidades. Así que si no tiene previsto tratar el proyecto de inocencia fiscal, al oficialismo hoy no le conviene abrir el recinto. Claro. El oficialismo está festejando todavía los resultados de la inflación. Veamos a ver, recordémoslo, ya que está, que es una noticia positiva, obviamente, que la dio ayer justamente, y de cara a las elecciones es la mejor noticia. Tiene mucho peso. No solo estar en un dígito, sino en el número 1, que el número 1 anteceda lo que viene, que es 1,5%, fue y fue el número más bajo en 5 años. 5 años y recordemos, 5 años te remite a los tiempos de pandemia, o sea que habría que remontarse, creo que a 2017 para ver un número similar, a 2017 para encontrar un número similar o más bajo que alcanzó esta semana justamente el gobierno. Con el equipo económico logró este hecho, que ahí vemos los números y bueno, ahí vemos el recorrido, ¿no? Con todos los claroscuros que habían generado, el número, el sobresalto que hubo en marzo de 3,7. Sí. Y bueno, ¿de dónde venimos? Siempre, bueno, como así decíamos con la Corte Suprema, ¿no? La relación de la Corte con Cristina, ¿de dónde venimos? Y ahora venimos desde junio. A ver, vamos a ponerlo un poquito más grande, así. 4,6 en junio del año pasado, del año pasado. Sí. 4 en julio, 4,2 en agosto, 3,5 en septiembre, 2,7, ahí empieza el descenso. Sí, el descenso, 2,7 en octubre. 2,4 en noviembre, hay un poco de aumento en diciembre, 2,7, 2,2 en enero, 2,4 en febrero y bueno, ahí se encendieron las alarmas en marzo con el 3,7 y después vuelta a bajar con 2,8 en abril y 1,5 en mayo y muchos ilusionan y algunos economistas alineados con el gobierno dicen, no especulan con la posibilidad de que se llegue a 0, algo para el momento de la votación. Sería demasiado pedir, igual pero bueno. Hay que ver cómo viene julio con el aguinaldo. Claro, puede ser, sí. Que siempre, marzo es un mes que siempre está alto. ¿Por qué? Porque empiezan los colegios, el colegio privado, hay más aumentos. Entonces siempre es un mes que cambia mucho
digamos, siempre sube la inflación para marzo. Así es. Haciendo ese repaso de las actividades que hubo también esta semana, hubo también ayer fue, ¿no? Ayer hubo un seminario. Sí. Hoy es, sí. Un seminario académico de Argentina, ASEAN, socios estratégicos en un mundo en transformación. Eso se realizó acá en la Cámara de Diputados. Ahí vemos las imágenes. Esto lo organizó el diputado oficialista Santiago Pauli, que es presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Vietnam, justamente, y bueno, dijo durante ese encuentro, ahí vemos las imágenes, queremos aprovechar la oportunidad para estrechar lazos bilaterales. Para lograr un mayor potencial es fundamental darle un marco académico a nuestro vínculo. Estuvo también Julia Perier, que es peronista, es presidenta del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria, fue diputada nacional, y dijo que nuestro intercambio con el sudeste asiático es favorable y aseguró que la Argentina siempre trata de buscar mejores intercambios con los países, ya que es muy beneficioso. Y dijo que el desafío es construir acuerdos, potenciar los intercambios comerciales y enfrentar los desafíos económicos. Cuando hablamos de ASEAN, es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y estuvo también Nadia Radulovich, estuvo en el evento y dijo que la ASEAN tiene un principio de establecer de estabilidad regional y el establecimiento de la paz. En el momento en el que está tan convulsionado el mundo, Sí. bueno, la actividad diplomática sigue, es positiva que se analice acá en el Congreso de la Nación. Un Congreso de la Nación que se avecina a una semana que va a ser corta, feriado lunes y viernes, no esperen muchas actividades. Igual hay un par de comisiones que ya anuncian que se van a reunir. El martes hay 2 reuniones, a las 14 está la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y a las 16, prevención de adicciones y control de narcotráfico, que van a tener invitados en ambos casos. Va a ser lo único prácticamente porque, bueno, va a venir menos presencia de legisladores seguramente, porque es lo que suele suceder en los feriados. Y llegamos al final de esta emisión. No, nos vemos el viernes que viene por el feriado, justamente, así que recién volvemos a encontrarnos el martes que viene. Nosotros ahora lo dejamos en la continuidad informativa con Pasos Perdidos, con Amanda Alma y Fernando Fracchelli. Yo me despido de vos, Silvia, y con ustedes nos volvemos a encontrar el martes que viene, entonces, a partir de las 15. Pasen los padres un buen día del padre. Feliz día del padre. Domingo. Gracias. Y bueno, disfruten este fin de semana largo. Hasta el martes.